Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy nos encontramos con nuestro amigo, con el poeta oficial de Pura Virtud, con Juan Castro. Ya saben que es un erudito en numerosas materias a pesar de su juventud, que además tiene el don del verbo y de la escritura, del verbo hablado y de la escritura. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra, podríamos decir, guía de lectura de Julius Evola. Vamos a continuar ahondando en su figura, vamos a continuar abriendo perspectivas para su lectura y lo vamos a hacer con motivo de ese aniversario, de ese medio siglo de la muerte de Julius Evola, que tuvo lugar el pasado 11 de junio y que bueno, para esta conmemoración la Gaceta publicó dos artículos de servidor hablando de la figura de Julius Evola, de algunos aspectos, centrándome también en el libro Metafísica de la Guerra, que tengo por aquí, en la edición de Olañeta, y que es un poco también la obra en la que nos vamos a centrar hoy para nuestro comentario. Una obra, como se ve, breve, es prácticamente un artículo, pero que es muy enjundioso, muy enjundiosa. Y también Juan, que nos acompaña y al que aprovecho ya para saludar. Bienvenido, Juan. Hizo un poema con una edición soberbia y el poema, desde luego, también soberbio el mismo, que hizo circular entre un grupo de amigos y que verdaderamente es una delicia y que si ustedes se portan bien y llegan al final del programa podrán escuchar. También pueden portarse mal, saltarse todo lo de medio, irse directamente al final del programa y también lo podrán escuchar, ¿no? Porque para eso vale la tecnología. Así que ya prometemos que habrá premio para los que escuchen el programa entero y habrá también premio para los que se salten las normas de seguridad vial y vayan directamente a ese final, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hablar un poco de ébola, hablar un poco de metafísica de la guerra y bueno, yo diría que como siempre digo, que la obra de ébola es un poco la respuesta a cómo vivir en un mundo en ruinas, ¿no? Y desde esta óptica de metafísica de la guerra, yo diría que las ruinas son particularmente unas ruinas tecnocientíficas y que esas ruinas tecnocientíficas son especialmente visibles en el ámbito de la guerra. Porque la guerra, como muy bien muestra Ébola en su libro, es desde el principio de los tiempos una oportunidad para que haga su aparición lo heroico, ¿no? Está ese famoso cuadro de Aquiles en el gineceo, donde Aquiles está escondido entre las mujeres y cuando Ulises va a buscarle para llevarse a la guerra de Troya, para sacarle de esa ocultación, de ese disfraz de mujer, lo que hace es sacar unas espadas, ¿no? Y entonces la verdadera naturaleza de Aquiles sale a la luz y Aquiles empuña la espada, ¿no? Y va a la guerra, marcha a la guerra de Troya y efectivamente pasa a la posteridad. Pasa, digamos, a un plano más allá del tiempo, a la trascendencia. Pues la guerra era eso, hasta que la tecnociencia hizo su aparición, que por supuesto ha sido paulatina, y grandes inventos, la pólvora, la catapulta, muchos otros, pero especialmente en la modernidad, en el mundo moderno y sobre todo en lo que se llama, bien o mal, en los libros de historia de edad contemporánea, ¿no? Y podríamos decir que primero la guerra de secesión norteamericana y después las dos guerras civiles europeas, más conocidas como guerras mundiales, son suponen la aparición definitiva de lo tecnocientífico, lo bélico. Esto después ha sido perceptible en otras muchas guerras, Vietnam y tantas otras que no vamos a enumerar aquí, ¿no? Entonces, frente a esto, Ébola escribe este libro que realmente nos enseña cómo las situaciones de peligro, de riesgo, vivir peligrosamente, son una ocasión para estar en contacto con el límite, ¿no? Con el limes de la existencia y trabajar a través de ello con lo trascendente, con lo espiritual, con lo sutil, ¿no? Y nos va poniendo varios ejemplos, que es esa fenomenología de la guerra, como los templarios, ahí está la crítica de Ébola al catolicismo, pero también su exaltación del esoterismo cristiano, la casta guerrera, con la figura del satrilla, ¿no? Como una nueva jerarquía, eh, la idea de trazar una cosmología, que aquí está centrada en esta idea de la fenomenología de la guerra, que también es una aproximación vertical, ¿no? Porque da igual la época histórica. La guerra siempre es un momento espiritual que está más allá de la historia, aunque construya
lo que es la historia horizontal, ¿no? Citando textos como la Bhagavad Gita, por ejemplo, donde pues efectivamente se ven las proporciones cósmicas de la guerra y donde pues se ve que el guerrero tiene que renunciar a sus lazos familiares, a sus amistades, para seguir defendiendo su ser, ¿no? Lo que es más allá de todas estas contingencias. También trabaja con la idea del Islam, ¿no? De la yihad, de la guerra interior, la guerra santa interna, tan importante para Ébola y tan mal entendida por los contemporáneos. Trabaja con el Bushido, ese código que es impersonal puramente, porque da igual que seas un samurái de hace 5 siglos que un samurái de la actualidad, si es que todavía quedan. Sabemos que es un código centrado en el honor y que está por encima de la personalidad de los hombres. Y nos habla en definitiva de una fenomenología común en la guerra que bueno, habla de un imaginario indoeuropeo, ¿no? Heroico puramente, y que está en Grecia, está en la India, está en Egipto, está en numerosas culturas, ¿no? Y ya para terminar, bueno, pues quisiera, y pasarte la palabra, Juan, que vas a decir cosas bastante más interesantes, quisiera remarcar la importancia de este libro, de Tempestades de Acero, en mi opinión, en Junger, o sea, yo creo, de Junger en Ébola, yo creo que es muy perceptible. La experiencia que tiene Junger en la Primera Guerra Mundial es muy influyente sobre la experiencia de Ébola. Ébola estuvo en la Primera Guerra Mundial alistado, pero nunca llegó a entrar en combate, este es un dato importante. Y yo creo que la experiencia de Junger a él le marcó mucho. Luego, si quieres, podemos hablar de por qué. Y, y en cualquier caso, aunque no entra en combate, está claro que la experiencia de la Primera Guerra Mundial para Ébola, como para cualquier contemporáneo, fue determinante, ¿no? A la hora de marcar un punto de inflexión. Es un claro punto de inflexión en la obra y en la vida de Ébola. Y sobre todo, también quisiera remarcar, bueno, esto que digo de la vida queda muy claro en El Camino del Cinabrio, que es un libro más que recomendable, casi póstumo, o desde luego es su libro testimonial para entender su vida, ¿no? Contada por él mismo, por supuesto. Hay aquí algunos pasajes sobre este periodo de tiempo que podríamos mencionar, ¿no? Cómo pasa del arte abstracto, el dadaísmo, de lo que él llama el periodo especulativo, el idealismo mágico, cómo va pasando a postulados que después serán definitivos en su obra. Y luego ya sí termino diciendo que junto a Metafísica de la Guerra, yo creo que es necesario tener Metafísica del Sexo, que son dos obras que están clarísimamente hermanadas. Y esto es así porque, si se quiere, se le puede añadir también la doctrina del despertar, aunque es un libro, la meditación sobre las cumbres, quería decir, que es un libro claramente menor, pero que de alguna forma Ébola en ese empeño por buscar no solo en el sendero de la mano derecha de Guénon, sino también el sendero de la mano izquierda, pues buscar acercamientos con ese límite, con lo trascendente, con lo espiritual, con lo sutil, que es la guerra, que es el sexo, y hay que decir que el sexo era para Ébola el fenómeno espiritual por naturaleza, y que era también, en este caso, el alpinismo, ¿no? Dado que él lo practicaba y dado que cuando murió, sus amigos llevaron sus cenizas a la cima de una montaña, ¿no? Que es donde descansan los restos mortales de Julius Evola, ahí en la cumbre, ¿no? Ese lugar tan sumamente simbólico. Y ya está. Y con esto termino la introducción. Querido Juan, te doy las gracias por estar otra vez en el programa, que eres, pues, yo creo que el invitado estrella. Y nada, que nos cuentes sobre Ébola, que va a ser un placer siempre escucharte y aprender contigo. Bueno, Guillermo, muchas gracias por tus dadivosas y quizá exageradas palabras que no merezco de ningún modo. Sobre todo porque ahí yo creo que tú conoces mucho más la obra de Ébola que yo. Yo soy un mero neófito que está muy interesado, por supuesto, en la obra del gran Julius, ¿no? Y todavía me queda mucho camino por recorrer, ¿no? Sobre todo ese camino del cinabrio del que habla Ébola. Bien, como tú has dicho, ¿no? Tenemos aquí en mente sobre todo el tema de la guerra, ¿no? Ébola es un pensador que si uno ve, sobre todo a partir de, como digo, el camino del cinabrio, que yo creo que es una buena guía, ¿no? de base, una buena introducción, te das cuenta ya solo con ese texto de la gran vastedad, ¿no? Del pensamiento de Ébola. Casi podemos decir que trata todos los ámbitos del pensamiento de Ébola, incluso de aquello que está más allá del pensamiento, ¿no? Tiene su parte artística al principio, tiene su parte
filosófica después con la teoría del individuo absoluto, y luego va yendo, ¿no?, a partir de Guénon, a quien, por cierto, al principio no le gustó mucho la lectura, pero luego fue apreciando mucho más y terminó, pues también, a pesar de que tenía unas muy sutiles diferencias, terminó también pues teniendo ese acercamiento a todas las ideas de Guénon, ¿no? Y entonces fue poco a poco desarrollando todas sus obras, ¿no? Yendo poco a poco por el yoga tántrico, por la tradición hermética, por el budismo también, sobre todo en el budismo originario, ¿no? Con viéndolo como esa doctrina del despertar, como una doctrina iniciática en realidad en origen, ¿no? Y luego va yendo por otros ámbitos fundamentales, ¿no?, del pensamiento. Como tú has dicho, toda la magia sexual es fundamental en la obra de Ébola, ¿no?, con la metafísica del sexo, que es un librazo realmente muy denso también. Y luego también con cuestiones de carácter tanto político como existenciales, ¿no? Yo creo que uno de los títulos más agraciados de Ébola es, sin lugar a dudas, Cabalgar el tigre, ¿no?, con esta imagen traída del hinduismo, ¿no?, que sobre todo remite hasta la diosa Druga, ¿no? Y en este caso, pues tenemos también que él trata el tema de la guerra. Sobre todo, y empieza el texto de Ébola, que a mí me parece muy, muy potente, ¿no? Porque ya directamente, digamos, establece lo que no es la guerra, es decir, lo que para él, la postura, ¿no?, que se tiene ante la guerra tan superficial y que sobre todo se ve muy clara en el mundo moderno, ¿no?, que es esta idea de el pacifismo antibélico, antiguerra, ¿no?, que termina siendo tan beligerante como cualquier cosa vulgar, ¿no? ¿No? Yo siempre me acuerdo de Carl Schmitt cuando decía de esto en el concepto de lo político, esto de si hay un mundo, ¿no?, en el que de repente hay sobre todo entendiendo toda la idea del concepto, que cuando uno acuña un concepto, siempre hay algo contrario, algo que se lo contrapone aunque uno no lo sepa. Entonces está esta idea, ¿no?, de aquellos que apoyan, ¿no?, la paz, ¿no?, contra la guerra, que evidentemente eso tiene que tener una contrapartida, ¿no?, que serían los que apoyarían la guerra. Entonces, al final habría una contienda y habría guerra entre los que apoyan la guerra y los que no, ¿no? Y en ese sentido, Ébola, digamos que muestra el absurdo de esa postura, ¿no?, vulgarmente pacifista, porque para Ébola, la guerra es algo que es una oportunidad, al fin y al cabo, ¿no? Es una oportunidad de liberación, según él. Sobre todo porque para Ébola, además, la guerra no es una cuestión que se lo pueda reducir a meros fines materiales. Yo creo que eso es algo clave, sino que es una oportunidad, como digo, para la realización espiritual. Yo creo que una de las frases iniciales de la metafísica de la guerra deja esto muy, muy claro, que de hecho la voy a citar porque me parece soberbia en ese sentido. Dice Ébola: la guerra, puesto que plantea y hace comprender profundamente la relatividad de la vida humana, y puesto que plantea y hace comprender también profundamente el derecho de un algo más que la vida, siempre tiene valor antimaterialista y espiritual. Es decir, para Ébola la guerra no es una mera cuestión, como digo, de intereses materiales, no es una mera cuestión de tampoco un pretexto para, digamos, imponer unas ideas, sino que es una oportunidad de desarrollo espiritual, de crecimiento, de despertar, ¿no? De ahí la doctrina del despertar. Y a mí me parece que eso es fundamental y completamente rompedor con la idea que tenemos tan superficial respecto de la guerra, ¿no? Claro, ahí está evidentemente todo el trasfondo de Ébola personal, ¿no? Porque yo creo que al final él buscaba, o sea, él siempre dice, ¿no?, lo dice y me gusta mucho la expresión, esa ecuación personal eboliana, ¿no?, en la que él dice que tenía, por lo pronto, un movimiento de ascensión trascendente, o sea, él tenía esa parte de hombre trascendente, pero también de hombre de la acción, ¿no? Y ahí estaría la guerra. La guerra, al final, el espíritu guerrero sería el espíritu del hombre de la acción, de la vía de la acción, ¿no? Luego es curioso porque
Ébola va precisamente caracterizando las distintas posturas que se tiene sobre la guerra, esto mismo que más o menos hemos hablado, pero lo relaciona con la organización, con la jerarquía de castas, sobre todo eh, digamos, bueno, que están en distintas culturas, pero que se ven muy bien digamos, en toda la tradición hindú. A partir, ya sabemos, ¿no?, de las castas de las castas sacral, o sea, es decir, de los brahmanes, de los kshatriyas, de los vaishyas, ¿no?, que serían los comerciantes, los agricultores y demás, y luego de los siervos, los suras, ¿no? Y entonces, Ébola, como siempre, él quiere acentuar en esta idea también, que es bastante hindú, ¿no?, de la idea de la involución, ¿no?, de los ciclos, ¿no?, por los cuales a nivel, de alguna manera ontológica, el ser humano va decreciendo, ¿no? Y ahí también yendo a la idea también de la decadencia, por ejemplo, de Occidente, de Spengler, que no obstante Ébola, a pesar de que sí que la toma, pero la toma con cierta distancia, porque para él Spengler pues tenía también no llegó a la idea de la trascendencia como sí que lo hace Ébola. Aunque Pero bueno, conste que lo tradujo. sí, es verdad, lo tradujo al italiano, por supuesto. Bueno, pero no me quiero ir por esos derroteros ahora. Entonces, es muy interesante cómo Ébola, digamos, establece, ¿no?, que esa idea primordial de la guerra, que la vamos a encontrar en todas las tradiciones, en grandes textos, en las grandes epopeyas, en la épica, ¿no?, ya sea la Ilíada, ya sea la Bhagavad Gita, bueno, el Mahabharata en general, ¿no?, y otros textos tan importantes, el libro de los reyes en la tradición irania de Firdusi, o incluso también las sagas nórdicas, y etcétera, ¿no? Y entonces, en esa idea primordial que pertenecería a una aristocracia sacral en realidad, ¿no?, que sería la casta de los brahmanes, que no obstante, bueno, ahí hay una cosa interesante, ¿no?, porque yo creo que ahí Ébola está tomando en realidad esa primera casta también como una especie, lo toma desde un punto de vista gibelino, si lo piensas, en el sentido de que no creo que esté haciendo una separación de sacerdote, o sea, de lo sacral y de lo real, ¿no? Entonces, primero tiene esta aristocracia, por eso digo aristocracia sacral, ¿no? En la que esta primera casta pues concibe la guerra como lo que acabamos de decir, como esa realización espiritual, ¿no? Una oportunidad de realización, o sea, que tiene el sentido de llevar al ser humano a trascenderse en ese peligro, como hemos dicho antes, ya que hay una relativización, ¿no?, de todo lo contingente, y por lo tanto ese acceso a esa inefabilidad, a esa terribilidad fascinante de lo luminoso de la guerra. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que a mí me parece fascinante y que eso lo recalca muy bien Julius Evola, sobre todo cuando habla de la Bhagavad Gita, que es un texto realmente apasionante, que es siempre recomendable leerlo y volverlo a leer, porque es realmente uno de los grandes textos de la tradición, ¿no? Y que es un texto para satrillas, de algún modo también. Y entonces, sobre todo menciona ese momento en el que Arjuna, o sea, perdón, en el que Krishna, que es una manifestación de Vishnu, del dios Vishnu, o de una parte de la divinidad en realidad, se manifiesta en toda su magnificencia, pero también una magnificencia terrible. Entonces lo vemos, ¿no?, como que tiene muchos ojos, muchos brazos, y casi nos parece como algo terrible, pero al mismo tiempo hermoso, algo bello. Y yo creo que esa es la definición de la guerra, ¿no? Cuando él se presenta al dios, o sea, Krishna en toda su magnificencia de Dios, Vishnu, ante Arjuna, el príncipe Arjuna, está ahí esa revelación de la terribilidad, ¿no?, de la terribilidad, de lo terrible de la guerra, pero que al mismo tiempo es luminoso, ¿no? Es un despertar, es algo que realmente deja huella, ¿no? Algo que te hace trascender, porque al final y al cabo, claro, bueno, ya me estoy yendo por las ramas, pero mejor sigamos, sí. Ébola dice una cosa muy interesante también respecto de la cuestión de la divinidad, ¿vale? Porque esto es fundamental y es, volviendo al hinduismo, esa noción triple de la divinidad, en el sentido de que
hay un aspecto de generación, de nacimiento, ¿no? Y de protección dentro de la divinidad, que sería lo de el inicio, la presencia del ser, ¿no? La creación del ser. Al final es la parte de la divinidad que es lo que se denomina como Ishvara. Y luego estaría el no ser, ¿vale? Que sería una parte mucho más trascendente, que sería mucho más elevada y que, digamos, que supera esa noción de la devoción que pertenece a Ishvara, que sería algo así como algo parecido a nuestra concepción de Dios, del Dios de la devoción, ¿no? Entonces estaría luego ese no ser, ¿vale? Que sería, que al final entraría también en el aspecto de la destrucción de la divinidad, porque la destrucción también tiene esa parte de guerra, pero esa destrucción también habría que entenderla como transformación, como purificación, ¿no? Y eso creo que también es fundamental. Y ahí iría, por ejemplo, toda esta idea de la guerra interior, ¿no? La gran yihad, que sería la guerra santa, y luego la guerra exterior, ¿no? Que al final tienen que coincidir para ébola, ambas tienen que coincidir porque son dos caras de la misma moneda. Entonces, esto más o menos respecto a algunos aspectos fundamentales que luego si quieres podemos ir indagando porque todavía se nos quedan bastantes cosas en el tintero, pero yo creo que son algunos Sí que aspectos. me gustaría aprovechar para decir varias cosas, si me permites, Vale, a propósito de lo que has sí, dicho. luego, perdona, Guillermo, luego Sí, seguimos con la decadencia, ¿vale? Porque luego lo vendría apunto lo de la decadencia. la aristocracia y luego ya la burguesía y los siervos, ¿no? Entonces, sí. Por si se nos olvida, apunto lo de la decadencia. Es que me ha gustado, por ejemplo, lo del despertar, porque tengo aquí por lo menos una cita de Junger Sí. en Tempestades de Acero, que fíjate lo que dice. La tengo aquí porque la apunté en el ordenador para una cosa que estoy escribiendo. Dice así Junger. La gran batalla significó una línea divisoria también en mi interior, y no solo porque a partir de aquel momento considerase posible que perdiésemos la guerra. La monstruosa acumulación de fuerzas durante las horas cruciales en las que se luchaba por un futuro lejano y el delirio que siguió de manera tan sorprendente, tan desconcertante aquella acumulación, me habían conducido por primera vez a las profundidades de determinados ámbitos sobrepersonales. Aquello era distinto de todo lo que hasta ese momento había vivido. Era una iniciación que no solo abría las ardientes cámaras del horror, sino que también conducía a través de ello. Lo que allí se veía recordaba, como he dicho, a un manicomio. Allí fue donde por primera vez vi la destrucción planificada, un tipo de destrucción con el que luego en la vida habría que tropezar hasta la saciedad. Esta clase de destrucción, que está fuertemente vinculada con las concepciones economicistas de nuestra época, ocasiona al destructor más daños que beneficios y no reporta ningún honor al soldado, ¿no? O sea, me parece que Junger ve la guerra como iniciación, pero también ve cómo la técnica lo está destruyendo, ¿no? Y eso Claro. yo creo que hace especialmente fuerte eso que comentabas, que es el lado terrible, sacral, que además recuerda un texto de la época, que es lo santo o lo sagrado de Rudolf Otto, donde se Exactamente. plantea que lo sagrado es una Fascinante, es experiencia, terrible. claro, produce una experiencia terrorífica, ¿no? Así que me han gustado esos comentarios y quería leer esto y solo quería añadir que en otro de los textos clave de Ébola, que es el misterio del Grial, que tiene algo que ver con la guerra, ¿no? No es Sí, sí. exactamente guerras, pero sí que son soldados, ¿no? En muchos casos los que custodian o los que buscan, son guerreros, los que buscan el Grial. Tiene un comentario muy sutil y muy divertido en el que dice que el Grial no estaba custodiado en un templo, ¿no? Sino que el Grial estaba custodiado en un castillo. Eso lo digo por lo que comentabas del tema de gibelinismo, ¿no? Como unión de casta sacerdotal y guerrera. Perdona por la interrupción, pero me parecía No, 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 pertinente. está perfecto, ¿no? Y precisamente, bueno, ahí justo cuando he dicho lo de lo luminoso estaba yo pensando en Rudolf Otto, así que esa referencia me parece más que pertinente. Y luego, claro, lo del gibelinismo es clave, ¿no? Sobre todo, pues, esa idea en la que se da primacía, o sea, bueno, no se da primacía, sino que se reunifica, se entiende la parte sacral más la parte aristocrática o real, ¿no? Juntas. Y que evidentemente estaría dentro de toda esta concepción de la guerra, ¿no? Y que luego estarían las cruzadas. O sea, por ejemplo, precisamente Ébola, que antes lo has mencionado con el tema del esoterismo cristiano,
él reivindica las cruzadas, ¿no? Intentando desengañarnos de esta idea tan típica, también superficial de los historiadores que ven las cruzadas como una mera campaña religiosa, y Évola disiente de eso y dice que en realidad era una oportunidad para una realización espiritual en la guerra, pero que al mismo tiempo se duplicaba por esa misma pretensión dentro del Islam, que tenían la misma pretensión. Es decir, aunque pareciera que se estuvieran matando entre ellos, en realidad casi era una cosa solidaria, es decir, era matarse para ser solidarios, ¿no? y lograr. O sea, suena un poco chistoso esto que digo, pero de alguna manera eso es lo que dice Ébola, ¿no? Bien, entonces, y yendo precisamente a lo de Junger, que me parece la cita fabulosa y que está ahí digamos, es precedente también de Ébola, ¿no? Se ve que Ébola le fascinó esa experiencia que tuvo Junger de la guerra y que luego, que eso también quiero que hablemos ahora un poco más tarde, también al propio Ébola como persona, o sea, como personaje, como personalidad que también vivió ese episodio, ¿no? Del bombardeo. Pero bueno, eso ahora seguiremos con ello. Entonces, para ir con la decadencia, con la involución, ¿vale? Después de esa concepción de la realización espiritual de la guerra, de la aristocracia sacral vendrían ya las aristocracias guerreras, ¿no? Que serían un poco las que conformarían todo lo que es digamos, estas estructuras de monárquicas, ¿no? Que para Ébola, pues dice que sí, hay una leve decadencia, aunque no es tan grande como lo que va a ocurrir después, pero que se ve, digamos, una modificación, una reducción en esa, digamos, en esa realización espiritual de la guerra, ya que para estas aristocracias, digamos, la guerra ya en realidad es más importante porque en ellas hay un elemento, ¿no? De defensa del honor, ¿no? O sea, en el que está prima el honor, la lealtad y sobre todo, y él dice, el placer de la guerra por la guerra, ¿no? Sería como una especie de orgullo guerrero, ¿no? Que no obstante, para Ébola, eso es un poco cuando ya todo el tema de las aristocracias guerreras, pues, digamos, como que se exageran más, ¿no? Se terminan un poco como exagerando, pero que no obstante, para él dice que aunque haya habido, digamos, una leve decadencia respecto con la aristocracia sacral, en esta concepción de la guerra, no obstante está lejos de ser algo completamente miserable como lo que luego será, y que sigue teniendo una grandeza espiritual a pesar de todo, ¿no? Y entonces ahí vendría luego, y yo creo que ahí es clave, porque es ya a partir de la modernidad sobre todo, yo creo que sobre todo en los siglos XVI, XVII sigue habiendo, digamos, hay una especie de, yo creo, de contradicción, ¿no? Entre precisamente esa idea de la guerra como guerra del honor, del placer de la guerra, que sigue estando, ¿no? Yo pienso en Cervantes, ahí se ve muy claro, ¿no? Cuando escriben el discurso de las letras y las armas, está toda esa idea, ¿no? Y además, precisamente en ese discurso del Quijote, está la idea, ¿no? Del concebir la guerra ya desde un parámetro de la burguesía, desde la modernidad. Porque ya, sobre todo cuando hace esta diferenciación entre las armas, cuando dice las armas de fuego frente a la espada, ¿no? Porque las armas de fuego pueden disparar cualquier cobarde, ¿no? Y matar al enemigo, y entonces no es una guerra de realmente de crecimiento, sino que hay prima un elemento ya material. Entonces hay un descenso absoluto y ahí empezamos ya con lo que sean los baixas, ¿no? Que le corresponde a la burguesía. Y es cuando, digamos, surgen sobre todo los nacionalismos, ¿vale? Se da una concepción de la nación antiaristocrática absolutamente y material en ese sentido. Y la guerra entonces ahí ya pasa de ser una oportunidad de, como digo, bueno, estoy repitiendo mucho esto de oportunidad, pero bueno, esa guerra como, esa guerra metafísica, vamos a decir, ya no hay un plano metafísico de la guerra, sino que entramos en una guerra completamente material en la que simplemente es una, digamos, o sea, se sirven del elemento de la guerra como defensa y conquista de la tierra, ¿no? Eso se ve muy claro en los siglos XVI, XVII y XVIII, prácticamente, ¿no? Y ya incluso XIX también. Y finalmente, que estaría ya la concepción guerrera de la última casta, ¿no? Que esa es la más reciente, la que llega al poder de manera más reciente, que sería la casta de los siervos, o sea, los suras, y que
en este caso, ébola asocia sobre todo a partir del bolchevismo, ¿vale? ¿No? De la Rusia bolchevique. Y en este caso ya la guerra se concibe de otra manera, se concibe de una manera para ébola ya que es completamente infrahumana, porque sería una especie de pretexto para hacer la revolución nada más. Es decir, sería como una especie de ocasión para imponer, digamos, una ideología, ¿no? Sería la guerra como una cosa idiocrática, podemos decir. Y yo creo que ese sería, digamos, el recorrido que tienen las concepciones, las distintas concepciones de la guerra según la jerarquía de castas. Yo creo que en el fondo casi también se podría ver dos partes, ¿no? El punto de vista material de la guerra, en el que estaría comprendida la burguesía y los siervos, o sea, los vaishyas y los suras, ya que de alguna manera no dejan de ser, o sea, y esto también hago una adenda, yo creo que estas dos castas no dejan de ser como una especie de reflejo material, podemos decir materialista, un reflejo invertido de lo que son las castas sacral, o sea, los brahmanes y la casta guerrera satrilla. Entonces, de alguna manera, casi podemos hacer una correspondencia de, por un lado están los brahmanes y por otro lado están invertidos los burgueses. Y mientras que los guerreros serían la otra parte y los siervos serían como su contracara invertida, o sea, inferior, podemos decir, ¿no? Entonces, por eso digo, habría un punto de vista material del concepto de la guerra, ¿no? En el que además, y esto lo dice Ébola, el individuo, dentro de ese punto de vista material, y ahí vemos un poco toda la degeneración que se tiene sobre la guerra y que además lo vemos hoy en día, o sea, lo estamos viendo hoy en día muy claramente, ¿no? Y en las últimas guerras, tanto las guerras civiles, como tú dices, las guerras civiles europeas y demás, se ve muy claro, el individuo es un medio para la guerra. O sea, y este individuo tiene que servir a los fines materialistas de la guerra. Entonces ahí no es o sea, ahí Ébola le contrapone el punto de vista espiritual de la guerra, en la que la guerra no es un fin, sino que es un medio para que el individuo alcance su realización espiritual. A mí digamos, esta diferenciación me parece clave. Lo vuelvo a repetir para que quede más claro. Dentro del punto de vista material, el individuo es un medio para conseguir unos fines materialistas de la guerra, mientras que el plano espiritual, como digo, la guerra es un medio para que el individuo alcance su realización espiritual. Entonces, digamos, esto serían para mí las ideas clave de este librito que es la metafísica de la guerra. Tengamos en cuenta que además escribió, si no recuerdo mal, en los años 30, corrígeme si me equivoco, Guillermo, es decir, previo a la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya había ocurrido la Primera Guerra Mundial y yo creo que también da, digamos, de manera precedente, o sea, es que es un precedente de lo que también va a ocurrir, o es una respuesta a lo que también va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, ¿no? Este libro. Y me parece que es un libro de lectura imprescindible. Luego también me gustaría citar, hay otros dos artículos de Ébola que me parecen interesantes, espérate que lo encuentre, aquí está. Vale, que también, bueno, uno es de los años 40, o sea, justo en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? O sea, un poco posterior, que uno se titula Liberaciones, que lo publicó Ébola en el diario de Turín, La Stampa, en 1943, y que incide también en esta idea, ¿no? de la guerra como una forma de liberación, ¿no? Dice los periodos, de hecho, y ahí ya entraría, digamos, en la idea, la posibilidad todavía de encontrar en la guerra, a pesar de que la guerra siga siendo, y ahí te respondo respecto de lo de Junger y lo de la guerra, el elemento técnico, que al final también está ahí el punto de vista materialista. Ébola dice que a pesar de esto, cito, los periodos trágicos y revueltos de la historia pueden hacer que por la fuerza de las cosas un mayor número de personas se vea conducido hacia un despertar, hacia una liberación. Es decir, que no podemos desechar esta idea de ver en los momentos difíciles, en los momentos revueltos, precisamente ese punto de partida para superarnos, ¿no? Para superarnos a un nivel trascendente. Y luego además dice también en otro artículo que habla sobre el Tíbet, sobre
sobre la idea también de la muerte y demás. Para Évola, precisamente esa muerte de la guerra, esa muerte guerrera, lo que se llama el mors triumphalis, ¿no? El triunfo de la muerte, sería, cito, o sea, consistiría en una liberación que, cito, la liberación consiste en realizar un estado de unidad con la suprema realidad metafísica. Es decir, esa liberación de la guerra sería para una reunificación, es decir, esa destrucción, que podemos decir que es transformación, sería para una reunificación del ser a la identidad suprema, ¿no? A la identidad metafísica, en la que hay, digamos, se rompe con esa idea, ¿no? del ego miserable, para llegar a esa, como digo, a esa identidad suprema. Y yo creo que más o menos esto era lo que yo quería mencionar. Bueno, me he extendido bastante, perdona, te pido perdón, Guillermo. Esto era más o menos las cosas que quería mencionar. No sé si me he enrevesado en algún punto, disculpen mis titubeos, mis trabas, pero bueno, más o menos creo que hemos planteado los elementos principales. Y yo te pediría, Guillermo, bueno, a no ser que tengas algo pensado para hablar ahora, algunas otras cuestiones de bola que te susciten, pero a mí me gustaría que habláramos también de digamos, la experiencia también de la Segunda Guerra Mundial de Ébola a nivel personal. Sé que a él no le gustaría mucho hablar de esas cosas. Lo único, déjame porque es que antes justo quiero hablar de la experiencia de la primera, porque vale, me parece pues, buen tema para seguir. Vale, pues Me si parece... quieres, o sea, tú continúas con esa parte y luego lo hilamos con Claro, y sobre todo con la... porque me gustaría recomendar este libro, ¿vale? Que es el de Gianfranco de Turris, ¿vale? Luego hablamos de este un poco más en detalle, ¿vale? Entonces, ya me callo y te dejo, Guillermo. No, ahora vamos por ahí. Yo voy a hacer solo unos comentarios, luego me meto en lo biográfico, porque claro, esta idea de la guerra, ¿no? Como una especie de suspensión en la que algo se descompone y se recompone, que es un poco un proceso alquímico, ¿no? Solve et coagula, tiene por un lado ese componente alquímico y luego tiene por otro lado una conexión muy fuerte con la teoría de Clausewitz sobre la guerra, ¿no? Porque para Clausewitz la guerra es la política por otros medios, ¿no? Igual que luego Foucault diría la famosa cita de que la política es la guerra por otros medios, ¿no? Que ha sido muy, muy criticada. Pero lo que esto quiere decir es que hay un orden que es puramente político y que hay un orden que es puramente bélico. Claro, obviamente para un defensor de la tradición, detrás de ambos órdenes siempre hay conceptos suprapolíticos y suprabélicos que son de carácter metafísico, ¿no? Como es el caso de Ébola. Pero es muy interesante cómo digamos, el componente heroico obviamente se manifiesta de manera mucho más clara y sobre todo cuando la política es gibelina, es decir, que une lo temporal y lo espiritual, une lo guerrero y lo sacerdotal, lo religioso, cómo se manifiesta especialmente el aspecto metafísica, ¿no? Entonces, claro, también estabas comentando el tema de la regresión de las castas y cómo afecta a la guerra. Obviamente en los reyes hubo una época en la que iban a la guerra y luego pasó a un momento en que los reyes lo único que hacían era firmar documentos, ¿no? Y eso justamente empezó a ocurrir al mismo tiempo en que las clases bajas, entre comillas, empezaron a votar, a elegir a sus dirigentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una idea que dice muy bien Ébola en su libro, Metafísica de la Guerra, que es que a cada casta le corresponde un tipo de guerra. Entonces, ¿qué ocurre con esta descompensación que es social y que luego se manifiesta también en la guerra? Pues que no hay un conjunto orgánico en la guerra. Y por lo tanto, si no hay un conjunto orgánico en la guerra, tampoco de la reconstrucción posterior lo habrá. Esto es muy interesante porque para Ébola la verdadera libertad ocurre cuando los sujetos de una sociedad se conocen a qué casta pertenecen y cumplen ese papel, ¿no? En cambio, la democracia es todo lo contrario. El sujeto se arroga ser de la casta que él quiera, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay algo que decías sobre la guerra como oportunidad, que también coincide con, y después su perversión, coincide con, o sea, la conversión, digamos, del soldado en carne de cañón, y ahí no hay ningún tipo de componente sacro, por supuesto. Ocurre lo mismo con el sexo, ¿no? También hay una crítica muy fuerte de Ébola, como el sexo deja de ser percibido como algo espiritual y cae también en el reino de la cantidad, en el reino de lo superficial, etcétera. Entonces, de alguna forma, la perversión de la guerra y la perversión del sexo van también de la mano, ¿no? Dicho esto, quisiera tocar dos aspectos. Uno es
justamente el inicio. Los inicios de los libros de Ébola son formidables. Hace poco hice la reseña del libro Orientaciones de Ébola y no leí el inicio porque ya iba a leer otros fragmentos, pero es que el inicio de Metafísica de la Guerra es necesario leerlo. Dice así: el principio general al que podríamos apelar para justificar la guerra en el plano del humano es el heroísmo. La guerra, se nos dice, ofrece al hombre la ocasión de despertar al héroe que anida en él. Rompe la rutina de la vida cómoda y a través de las más duras pruebas favorece un conocimiento transfigurador de la vida en función de la muerte. El instante en el que el individuo tiene que comportarse como héroe, aunque sea el último de su vida terrena, pesa infinitamente más en la balanza que toda la vida que ha vivido monótonamente en medio de la incesante agitación de las ciudades. Eso es lo que desde el punto de vista espiritual compensa los aspectos negativos y destructivos de la guerra, que el materialismo pacifista, unilateral y tendenciosamente pone de relieve. La guerra, puesto que plantea y hace comprender profundamente la relatividad de la vida humana, y puesto que plantea y hace comprender también profundamente el derecho de un algo más que la vida, siempre tiene valor antimaterialista y espiritual. Entonces, que es el primer párrafo del libro, ¿no? Ya estamos con la boca abierta, y la escritura de Ébola, que nunca tampoco se resalta y hay que ser muy preciso para escribir así, no sobra nada, es un ejercicio de ascetismo en la escritura. Claro, se habla mucho del asunto de la Bhagavad Gita, del asunto del Islam, que son muy interesantes, la Guerra Santa Interna, etcétera, pero es muy interesante hablar también de lo que nos dice Ébola de la tradición guerrera específicamente occidental, ¿no? Para mí es muy revelador lo que comenta de Roma, que no es para nada la idea que tenemos del Imperio Romano en el ámbito militar, lo tenemos como un pueblo que sí, se le da muy bien la estrategia, pero que, bueno, lo que querían era explotar a los pueblos a los que dominaban y que no tenían unas creencias férreas y por eso respetaban las de otros pueblos, etc. Aquí lo que demuestra Ébola es la imbricación profunda que hay entre los valores espirituales de Roma y su actividad guerrera, ¿no? Hasta qué punto sus guerreros luchaban como luchaban, es decir, mejor que nadie en todo el puñetero planeta, porque tenían un profundo sentimiento heroico y espiritual de la vida, ¿no? Y cuando después cae el Imperio Romano y llega la Edad Media, con toda la crítica que hace Ébola al mundo de la cristiandad, ¿no? Por ser pasivo, por acabar cayendo en el modelo guelfo o güelfo, pues finalmente, digamos, él considera, como es notorio y sabido, que en las cruzadas, precisamente, y en ese imaginario del Grial, y por eso hablábamos antes del misterio del Grial, que es otro de los textos fundamentales de Ébola, pervive, ¿no? De alguna forma ese espíritu heroico. Y como después de que caigan los templarios, que Ébola, pues como tantos otros personajes en el mundo esotérico, sentía una profunda reverencia por el mundo de los templarios, cómo defiende las cruzadas. Y voy a leer una cita de Metafísica de la Guerra en la que dice: es uno de los elementos gracias a los cuales las cruzadas sirvieron, pese a todo, para facilitar un intercambio cultural entre el occidente gibelino y el oriente árabe, cuyo alcance va mucho más allá de lo que la mayoría de los historiadores han visto hasta ahora. Así como las órdenes de caballería de los cruzados se encontraron ante las órdenes de caballería árabe prácticamente análogas en el plano de la ética, de las costumbres y a veces incluso de los símbolos, así también la guerra santa que había alzado a las dos civilizaciones una contra otra en nombre de sus respectivas religiones, permitió igualmente su encuentro y que, aunque partiendo en dos creencias diferentes, cada una terminase dando a la guerra un valor de espiritualidad, análoga e independiente. Eso es, por lo demás, lo que aparecerá cuando estudiamos cómo, firme en su fe, al antiguo caballero árabe se lavó el mismo punto supra-tradicional que el caballero cruzado por su ascetismo heroico, ¿no? Es decir, estamos hablando de que los dos bandos tienen una profunda cosmovisión trascendente y metafísica detrás, ¿no? Y aunque estén defendiendo tradiciones opuestas, están defendiendo la misma tradición con mayúsculas. Cosa que no ocurre para nada en el mundo moderno, donde las naciones o los pueblos se enfrentan por valores puramente materiales y los dos están en las mismas circunstancias de defender valores nihilistas, sea el nacionalismo o, ya digo, sean los intereses materiales puramente, ¿no? Y termino de citar Metafísica de la Guerra porque añade Ébola: aquí hay otro punto que quisiéramos tocar.
Los que juzgan las cruzadas por encima del hombro, reduciéndolas a uno de los episodios más extravagantes de la oscura Edad Media, no sospechan que lo que ellos califican de fanatismo religioso es la prueba tangible de la presencia y la eficacia de una sensibilidad y de un tipo de decisión cuya ausencia caracteriza la barbarie auténtica. Porque a fin de cuentas, el hombre de las cruzadas todavía sabía alzarse, combatir y morir por un motivo que en su esencia era suprapolítico o suprahumano. Se adhería así a una unión basada no ya en lo particular, sino en lo universal. Y eso todavía es un valor, un punto de referencia inquebrantable. Entonces creo que esta reivindicación de las cruzadas como último jalón occidental de este tipo de visión de la guerra y de la existencia, transluce en Ébola una suerte de melancolía que yo creo que él siempre persiguió, que él trató de encontrar primero en las vanguardias, también en el ámbito de las ideas, con Papini, con Weininger, con otros autores que le influyeron muy fuertemente, incluido Spengler también, y que él estuvo buscando vitalmente, que casi le lleva al suicidio no encontrar este tipo de respuestas, y que finalmente, más o menos en tiempos de la Primera Guerra Mundial, acabó encontrando. Y no creo que sea casualidad que sea justo en la Primera Guerra Mundial, en esos años en los que Ébola por fin se aferra de manera definitiva a la existencia. Y entonces voy a leer, y ya con esto termino y te paso la palabra para que puedas hablarnos si quieres, que creo que es muy interesante tender este puente de la Segunda Guerra Mundial. Voy a leer lo que él dice en El Camino del Cinabrio, en su autobiografía de estos años y de el proceso que él sufre paralelo a la Primera Guerra Mundial. Dice así Ébola: en este último aspecto, la divergencia me pareció clara al estallar la Primera Guerra Mundial, debido a la violenta campaña intervencionista llevada a cabo por los futuristas como el Grupo La Cerva. Para mí era inconcebible que todos ellos, encabezados por el iconoclasta Giovanni Papini, hicieran suyos de todo corazón los clichés patrióticos más viles de la propaganda antialemana, creyendo seriamente que se trataba de una guerra por la defensa de la civilización y la libertad contra el bárbaro y el agresor. Todavía no había salido de Italia, así que solo tenía una sensación confusa de las estructuras jerárquicas, feudales y tradicionales que existían en Europa central y que habían desaparecido casi por completo en otras partes de Europa debido a las ideas del 89. Esto no hacía menos precisa la dirección de mis simpatías, y más que la abstención pacifista y neutralista de Italia, esperaba su intervención según la fórmula de la Triple Alianza. En esta forma de sentir, vale la pena decirlo, no tuvo nada que ver la admiración académica por la cultura alemana, que en cambio informó el neutralismo de varios intelectuales burgueses italianos, con Benedetto Croce a la cabeza, que no se dieron cuenta de que el objeto de su admiración era algo lateral y perjudicial para la tradición más esencial de esos pueblos, que se encontraba más bien en su concepción del Estado, en los principios de orden y disciplina, en la ética prusiana, en las divisiones sociales existentes claras y sanas, solo parcialmente socavadas por la revolución del Tercer Estado y el capitalismo. Recuerdo que en aquella época escribí un artículo en el que sostenía que aunque se quisiera luchar no del lado de Alemania, sino contra ella, habría que hacerlo abrazando sus propios principios, no en nombre de las ideologías nacionalistas e irredentistas, ni de las democráticas, sentimentales e hipócritas de la propaganda aliada. Tras leer este artículo, Marinetti me dijo textualmente: tus ideas están más lejos de las mías que las de un esquimal. Desde 1915 mi actitud a este respecto no ha cambiado, habiéndose visto reforzada posteriormente por mi conocimiento directo de las realidades de Europa Central. Y ahora vamos con la segunda parte del comentario de Ébola, que es casi más interesante. Por otro lado, la guerra me parecía necesaria como un puro hecho revolucionario. Al principio, la idea del propio Papini no había sido otra, y Marinetti había acuñado la famosa fórmula «la guerra es la única higiene del mundo», pero ambos habían acabado cediendo a motivaciones que me resultaban incoherentes. Participé en la guerra tras asistir a un curso acelerado para cadetes de artillería en Turín. Al principio me asignaron a posiciones de montaña de primera línea cerca de Asiago. Allí continué mis estudios como pude. Sin embargo, no obtuve de las experiencias de la guerra y la vida militar todo lo que podrían haberme dado en otras circunstancias, también porque no participé en acciones militares significativas. Cuando volví a Roma, mi ciudad natal, después de la guerra, los años que siguieron fueron de una grave crisis para mí. A medida que avanzaba mi desarrollo, se agudizaba mi impaciencia con la vida normal a la que había vuelto, mi sentido de la inconsistencia y la vanidad de los objetivos que normalmente impregnan las actividades humanas. De forma confusa pero intensa,
se manifestó el impulso congénito a la trascendencia. En este contexto cabe mencionar también el efecto de ciertas experiencias interiores que viví al principio, sin una técnica precisa y sin conciencia de propósito, con la ayuda de ciertas sustancias que no son los estupefacientes más utilizados, cuyo uso requiere en la mayoría de los casos la superación de una revuelta natural del organismo y un control particular del mismo. Me volví de este modo hacia formas de conciencia parcialmente desvinculadas de los sentidos físicos. No pocas veces pasé cerca de la zona de las alucinaciones visionales y quizá incluso de la locura. Pero una constitución fundamentalmente sana, el carácter auténtico del impulso que me había llevado a estas aventuras y una intrepidez de espíritu me llevaron aún más lejos. Sobre todo, tal y como resultó para mí más tarde, estas experiencias no estuvieron exentas de algunos frutos positivos. Me proporcionaron puntos de referencia a los que de otro modo habría tenido dificultades para llegar, incluso en el campo doctrinal de la comprensión de los fondos ocultos de ciertas formas de neoespiritualismo y del llamado ocultismo contemporáneo. Las repercusiones de estas experiencias, sin embargo, sirvieron para agravar la mencionada crisis. En algunas tradiciones se habla a este respecto de ser mordido por la serpiente. Es una necesidad de intensidad y de lo absoluto, a la que ningún objeto normal parece adecuado. De ahí también una especie de cupio dissolvi, un impulso para dispersarse y perderse. Las cosas llegaron a tal punto que decidí acabar libremente con mi existencia. Tenía entonces unos 23 años. Esta solución problemática, la misma que, aunque con un trasfondo muy diferente, había llevado a un Weininger y a un Michelstader a la catástrofe, se evitó gracias a algo parecido a una iluminación que tuve al leer un texto del budismo primitivo. Es el discurso en el que Buda indica, en una secuencia increscendo, las identificaciones que el hijo noble en su camino hacia el despertar debe eliminar. Son las identificaciones con el propio cuerpo, con los sentimientos, con los elementos, con la naturaleza, con las divinidades, con todo, y así sucesivamente, cada vez más alto, hacia la trascendencia absoluta. El final de la secuencia correspondiente a la prueba externa viene dado por la propia idea de extinción. En el texto se dice, y aquí leo una cita que voy a evitar para no extenderme mucho. Termina de citar y dice: fue para mí una luz repentina. Sentí que el impulso de salir, de disolverme, era una coacción, una ignorancia, opuesta a la verdadera libertad. En ese momento debió producirse un cambio en mí y el surgimiento de una firmeza capaz de resistir cualquier crisis, ¿no? Y con esto ya termino, solamente para decir que esta es la experiencia que surge en la vida de Ébola durante y justo inmediatamente después, en 1915, y en los años sucesivos a la Primera Guerra Mundial. Y que creo que de vuelta después de esa experiencia en 1915, la guerra, ya una vez terminada de vuelta, no es casualidad que él tenga este despertar tan ansioso hacia lo absoluto, que no encontrando satisfacción casi se quite la vida, como Weininger, su admirado Weininger, pero que a diferencia de Weininger le llegue este texto budista, este discurso de Buda, y que entonces se dé cuenta de que el problema no consiste, o mejor dicho, la solución al problema no consiste en quitarse la vida, sino en quitarse todos aquellos apegos que le hacen débiles frente a las inclemencias de la vida en el Kali Yuga. Entonces sabe sobreponerse, después de esta lectura se da cuenta de que él sabe sobreponerse, de que su naturaleza profunda le llama a sobreponerse a esas ruinas exteriores, y a partir de ese momento esa cosa que decía yo al principio, ¿no?, de vivir entre ruinas, se hace especialmente presente en la vida y en la obra de Ébola. Se vuelve el punto central de ambas, ¿no?, de alguna forma. Y en fin, creo que tú ahora vas a hablarnos de la experiencia más dura que él tuvo en este sentido, ¿no?, para sobrevivir a estas inclemencias, cuando ya no solo son espirituales, sino también físicas. Pero yo creo que esa fortaleza sí, por un lado le viene de Buda, pero yo creo que por otro lado le viene de todo ese clima posterior a la Primera Guerra Mundial, en el que aún quedaban rescoldos, hoy sin duda ya impensables, ¿no? Y de ahí también la cosa melancólica que yo encuentro en Metafísica de la Guerra, que para mí es el texto más melancólico de Ébola, por la pérdida de todo un mundo, que es el mundo de los satrillas occidentales, ¿no? Y ya con esto te doy pie, Juan, para que nos conduzcas a nuevos rumbos. Genial, Guillermo, muchas gracias. Pues precisamente el fragmento que has leído, sobre todo al final del texto que nos has compartido,
yo creo que coincide perfectamente con precisamente su experiencia posterior, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, Ébola es un personaje, o sea, ya más allá incluso de su propia escritura, que es absolutamente fascinante, también su personalidad es igual de fascinante, ¿no? Yo creo que él intentó encarnar en vida también, como digo, em, eso que intentó dejar por escrito, ¿no? Y eso se ve en ciertos episodios. Además, también Ébola es un personaje realmente misterioso, por otro lado, yo creo. Misterioso y tiene algunas cosas que son realmente complicadas, ¿no? Evidentemente, cualquiera que no haya leído a Ébola y que lo mire desde ojos, podemos decir, voy a decir la palabra, porfanos, ¿no? O sea, sobre todo sin cautela, digo, podrá ver en Ébola a un personaje, digamos, reprochable, ¿no? Sobre todo si se lo mira de manera superficial, al que se lo puede poner las típicas etiquetitas de, bueno, que si fascista, que si nazi, que si tal, que si pascual y todo el rollo ese que ya nos conocemos. Evidentemente tampoco es que Ébola, digamos, ayudara mucho en disipar esas etiquetas en él, eso sí que es cierto, pero es verdad que él está muy alejado de meras cuestiones ideológicas contingentes. Em, no obstante, y ahí quiero hablar de esa experiencia de la guerra, y yo creo que ahí está uno de los núcleos fundamentales de su biografía, que nos hace ver que Ébola en realidad era un personaje que trascendía todas esas coyunturas históricas, ¿no? Que es este de aquí, que es un texto de Gianfranco de Turris, completamente recomendable, es un estudio muy exhaustivo sobre el episodio o sea, sobre el ébola y la Segunda Guerra Mundial en realidad, ¿no? Desde 1943 hasta 1945, ébola estuvo, digamos, al parecer inmerso en distintos episodios que tienen que ver con cuestiones de, bueno, por un lado, estuvo en el cuartel de Hitler, ¿vale? En la Prusia Oriental. Y luego también estuvo en Viena, eso por ejemplo lo cita en El Camino del Cinabrio, y que es un episodio que es de los más quizá oscuros y sorprendentes y misteriosos de Ébola, ¿no? Él estuvo al parecer en Viena trabajando al parecer para la SS, ¿no? Lo cual, claro, ya de primeras uno le puede parecer como chocante y decir, ah, pues es que era pronazi o lo que sea. Bueno, em, pero al parecer estuvo allí porque tenía digamos, gran cantidad de documentos de la masonería, ¿no? Y entonces estuvo trabajando con ello y entonces este texto, entre otras cuestiones, trata sobre esas, digamos, esos avatares biográficos de Ébola, ¿no? Hay todavía muchas dudas, no termina de resolver nada, seguramente no se termine nunca por saber lo que en realidad pasó ahí con Ébola, pero bueno, sí que apunta a algunas hipótesis muy interesantes, ¿no? Ébola, además de ser un guerrero, era un mago, ¿no? En ese sentido, pensemos en el grupo de Ur, con todo el tema de la introducción a la magia. Entonces, por ejemplo, una de las hipótesis que apuntaba es que Ébola decidió aceptar ese encargo, ¿no? De ir a examinar esos documentos de la masonería. Y apunta que quizá podría ser además de supervisar algunas traducciones, por, digamos, restablecer la masonería a su esencia originaria, es decir, fuera de todas estas degeneraciones que ha sufrido la masonería hasta, digamos, politizarse y convertirse en una especie de, podemos decir, de pantomima eh, y una especie de farsa, ¿no? Y entonces es muy interesante como en Ébola, a pesar digamos, de esas coyunturas que son muy difíciles y que, como digo, como repito, que a cualquier lector superficial le puede ser algo completamente condenable, ¿no? Pero en realidad yo creo que Ébola era mucho más consciente de lo que estaba pasando y que era una época realmente complicada y muy difícil, ¿no? Entonces, que al final yo creo que
a pesar de todas esas cosas, él sintió el deber, el verdadero deber, digamos, el de encaminarse a hacer, digamos, estas cosas. Es una pena porque en realidad él planteaba haber hecho una, y eso lo cuenta, eso lo menciona en El Camino del Cinabrio, una historia, dice, una historia secreta de las sociedades secretas. Lo que pasa es que todo ese material desapareció, sobre todo a partir de los bombardeos, que ahora de eso voy a hablar, que sufrió si no recuerdo mal, en 1945. Y que al parecer desaparecieron, o sea, algunos se dice que o bien fueron destruidos durante los bombardeos o que alguien los recogió, los desapareció y no se sabe dónde están, ¿no? Todos esos documentos y todo el material que estaba elaborando Ébola acerca de la masonería y de las sociedades secretas. Entonces, esta es como una parte muy, muy, muy curiosa, ¿no? de Ébola. Y entonces, y ahora voy precisamente a ese episodio en el que Ébola, a pesar de que estaban, digamos, él estaba en Viena, hubo bombardeos, ¿no? Como era algo muy frecuente, ¿no? Durante la guerra. Y a pesar de todo eso, él se salió a la calle, se descubrió, ¿no? Se expuso. Y claro, esto nos puede parecer muy chocante también. Y fue en ese momento en el que cayó una bomba que al parecer, según el libro que nos cuenta de Gianfranco de Turris, era una bomba, es muy probable que fuera una bomba de un avión o sea, de los Estados Unidos, que simplemente estaba por ahí y cayó. Y entonces justo explotó y Ébola salió disparado y al parecer por una, no sé si era una viga o ahora no recuerdo bien, o un trozo grande de madera, no me acuerdo muy bien lo que fue, pero que gracias a eso se salvó la vida, pero se chocó con una de las vértebras, ¿no? Más o menos por la parte lumbar, y entonces después lo llevaron al hospital, intentaron, digamos, que no se quedara paralítico, pero finalmente quedó inválido, ¿no? Hay un pasaje que a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Que nos cuenta, ¿no? Que fue lo que dijo Ébola nada más despertar en el hospital a donde fue llevado. Entonces decía que lo primero que dijo fue: ¿dónde está mi monóculo? Claro, es como la mejor respuesta que podría haber dado Ébola, precisamente es esa, ¿no? Además, siempre recordemos esa famosa fotografía en la que se le ve con el monóculo tan característico, ¿no? Entonces, pero eso sería un poco digamos, lo que es el episodio de manera externa, ¿no? El bombardeo, cómo él se queda paralítico. Pero, y aquí también apunta ciertas ideas el libro, que en realidad las motivaciones que tuvo Ébola por salir a exponerse fueron de un carácter, digamos, de su personalidad, que busca encontrar una respuesta trascendente ante esos problemas. Entonces sería una respuesta del Satrilla. Es decir, y eso lo dice muy bien también Ébola, el guerrero no le importa morir, o sea, tiene que estar preparado para la muerte, porque eso va a ser también su revelación, ¿no? Es decir, no importa que mañana vayas a morir, lo importante es que mueras como un guerrero. Y yo creo que eso es lo que está, y también lo plantea el libro, que lo que estaba pretendiendo Ébola. Es decir, él quería salir porque él era un hombre de acción, era un hombre guerrero, ¿no? Quería buscar una respuesta a su destino. ¿Y cuál fue digamos, esa respuesta para Ébola? Pues fue que tenía que continuar, a pesar de esas complicaciones contingentes, que al final era una prueba para Ébola. Ébola quedó paralítico el resto de su vida, pero él en ningún momento se arrepintió. Él les lo dice. De hecho, él también, como hablando otra vez de su propia personalidad, de esa ecuación personal, como digo, de hombre trascendente y hombre de la acción, dice que todo guerrero elige, mucho antes de nacer, elige esos avatares, elige su propio destino. O sea, él quería esa liberación y entonces esa liberación le llegó a partir de eso, aunque parezca contradictorio, a partir digamos, de enfrentarse contra esa coyuntura, ¿no?
porque al final es una manera de superar las condiciones de la existencia. Él al asumir de manera, como tú dices, melancólica, porque lo es también una respuesta por él bastante melancólica. Él es un hombre entre las ruinas, pero es un hombre al que nada le va a afectar de manera pasiva, ¿no? Porque él está muy por encima. Y de hecho, y esto es muy interesante, Ébola, como he dicho antes, era una persona muy reservada. Él no quería de ninguna manera. Y seguramente, solo por hablar de estas cosas ahora, si nos viera Ébola, pues estaría bastante enfadado, seguramente, ¿no? Eh, Él no le gustaba, digamos, mitificarse como persona. Él no quería darse mucho bombo a sí mismo, ¿no? Pero es curioso porque en un momento del libro de Gianfranco de Turris eh, se examina un pasaje de metafísica del sexo muy interesante en el que Ébola trata ciertas experiencias de lo sutil, experiencias de revelación iniciáticas, ¿vale? Curiosamente eso, además, en un texto que está hablando sobre la magia sexual y sobre la metafísica del sexo. Y entonces dice Ébola, y entonces apunta la hipótesis este texto de que se duplica y entonces Ébola habla de un testimonio de una persona que durante la Segunda Guerra Mundial sufrió un episodio difícil en el que hubo un bombardeo y entonces y básicamente estaba contando su propio episodio, a pesar de que estaba refiriéndose a otra persona, pero que él era él mismo. Entonces habla que es de lo poco que se sabe digamos, de la experiencia interna trascendente que tuvo Ébola en ese momento del bombardeo, en ese momento en el que estalló la bomba y él salió despedido. Y entonces él dice que tuvo en ese momento una experiencia iniciática, tuvo una experiencia de lo sutil, un momento en el que a él se le reveló todo. Y que no, y tal y como lo define, que además lo define de una manera que resulta muy difícil de concebir, porque al final es metafísica, ¿no? Ahí se ve, digamos, toda esa parte más interior, más sacra, más fundamental, que es en lo que consiste esa metafísica de la guerra, ¿no? Para Ébola ese momento es clave a nivel vital y ahí se dio cuenta que después de su invalidez tenía que continuar, tenía que dejar seguir, porque al final eso era lo que le había tocado, continuar, proseguir con su obra, ¿no? Como si en realidad todo eso fuera una prueba más para superarse. De hecho, es curioso porque hay otro episodio que ahí se ve muy bien, se caracteriza muy bien la propia personalidad de Ébola y su propia respuesta ante esa invalidez. Y es que en un momento a Ébola le proponen ir a Francia a una iglesia para pedir porque se sanara de su problema de la invalidez. Y Ébola reniega y dice, yo no tengo que, yo no me quiero, o sea, yo no quiero ir, o sea, porque no tengo nada que sanar, o sea, no tengo nada que sanar, yo esto lo he elegido, ¿no? Y en ese sentido es tremendo, ¿no? La respuesta de Ébola, ¿no? Como una persona que ha aceptado eso porque eso es lo que él desea, porque esa es su voluntad, mejor dicho, esa es su voluntad. Luego, además, hay otro episodio bastante curioso en el que se habla en el libro, y es que dice, y ahí voy un poco a la idea de la personalidad de Ébola y la magia, porque todo el tema de la magia, por cierto, Guillermo, yo creo que podría ser otro programa, porque es un tema también de los más misteriosos de Ébola, ¿no? Volviendo al tema del grupo de Ur. Hay un testimonio de un personaje, un conocido de Ébola, que lo vio, digamos, ya en los últimos años de su vida, que estaba ahí Ébola, al parecer, y entonces se vio el personaje, el conocido de Ébola, cómo se le movían las piernas. Claro, entonces dice, pero entonces todo esto era como muy trucho por Ébola, que estaba fingiendo, ¿o qué? Claro, y entonces decía el libro que en realidad Ébola, por ciertas, digamos, fuerzas espirituales que él tenía, por ciertas capacidades, cualificaciones espirituales, él si hubiera querido,
podría haberse sanado realmente, pero por él mismo, es decir, por su propia fuerza espiritual, pero que en realidad no quiso hacerlo. Y decidió, para el resto de su vida, seguir inválido. ¿Por qué? Porque no importaba. Porque lo que importaba eran otras cosas. Eso era simplemente una coyuntura existencial y él se había liberado de eso. Y por lo tanto, ¿para qué, para qué quitarse, digamos, esa supuesta traba material si en realidad ya había alcanzado, o sea, ya tenía unas cualificaciones espirituales, ¿no? Y luego tiene más anécdotas. O sea, realmente es un libro muy interesante. Luego también trata precisamente de disipar toda esa morraña que se tiene sobre el ébola más complicado, el ébola del fascismo, el ébola que se lo intenta asociar con el nazismo. Ébola superó todo eso realmente. O sea, era una persona que en realidad decía que se decía, ¿no? Que, por ejemplo, lo dice, que es una cosa muy interesante, dice que en Italia el fascismo arruinó a los italianos. Entonces él decía con mucha gracia que en realidad los italianos arruinaron el fascismo, ¿no? Como diciendo que al final ese movimiento terminó en una cosa de pacotilla y que no era algo que realmente aspirara a la trascendencia, que era al final a lo que él de verdad iba, ¿no? Entonces yo creo que a ébola hay que leerlo desde esos parámetros. Luego, como digo, tiene más anécdotas muy curiosas. Hay una en la que de repente, porque ébola era muy bromista, en la que, por ejemplo, aparece Fellini, que conoció a ébola al parecer, y también Darío Argento, ambos directores. Entonces se habla de que en realidad, Fellini estuvo ahí mientras estaba grabando Julieta de los Espíritus, y entonces fue a ébola a preguntarle, porque como sabía, digamos, que ébola estaba metido en cuestiones de esoterismo y demás, y entonces Fellini le preguntó a ébola si, claro, que esto de una manera un poco ignorante por parte de Fellini, que se había tenido, o sea, qué consecuencias había tenido al estar en contacto con la magia y demás. Entonces ébola le respondió, pues mira, esto que ves aquí, el haberme quedado paralítico es una consecuencia. Esto lo decía de broma, ébola, lo decía todo de coña, y entonces al parecer Fellini se asustó, ¿no? Es una historia bastante graciosa. Pero bueno, más allá de esto ya creo que me voy a callar. Yo me quedaría con eso, con ébola, un personaje que supera realmente su tiempo, que está por encima de todas esas contingencias y que realmente encontró en ese episodio, digamos, una respuesta a su propia naturaleza de esa trilla, ¿no? Bueno, no vamos a dejar que te escapes sin leernos por lo menos una parte de tu poema, que es largo, pero una parte nos tienes que leer. Venga, sí, porque ya nos Vamos, hemos enrollado más de ha la sido cuenta. disfrutable. Antes voy a decir algunas cosas, pero Sí, tú claro, tienes claro. que prepararte porque bueno, efectivamente a Ébola no le hubiera gustado que mencionáramos todas estas cuestiones, ¿no? Por su obsesión con la impersonalidad que él practicó. Y por eso también era importante leer ese fragmento del Camino del Cinabrio, porque es uno de los momentos para mí más personales de Ébola. Pero bueno, nosotros aún así creo que son interesantes muchas de las cuestiones que hemos estado hablando, ¿no? Pero bueno, aparte de esa impersonalidad también nos reprocharía el haber hablado de melancolía, porque obviamente eso no encaja con ébola, pero bueno, digamos que es una metafóricamente, ¿no? Bueno, dicho esto, Melancolía es de Durero, digo, ¿no? claro, del guerrero, ¿no? Del caballero. Dicho esto, vamos con la idea de la parálisis, ¿no? Porque Dugin, que hace poco le dedica un programa, Dugin tiene varios artículos muy interesantes sobre ébola y precisamente tiene uno en el que habla de un conocido que estando en Italia, mientras ébola vivía, tenía relaciones sexuales con una chica joven y la chica, pues digamos, tenía una pareja abierta y la chica un día le dijo que se iba a la casa de otro hombre. Y entonces el hombre le preguntó que cómo era esta persona y tal, y por la descripción se dio cuenta de que era ébola. Y le dijo, pero este hombre es Julius Ébola. Y la chica le dijo, sí, sí, es Julius Ébola. Y entonces, claro, él se dio cuenta de que cómo era posible eso si Julius Ébola era parapléjico. Se lo dijo y la chica le dijo que en absoluto era
era parapléjico, ¿no? Y de alguna forma Dugin, con esta anécdota, lo que nos quiere decir es que efectivamente esa parálisis de ébola era escogida. Y era escogida en el sentido de que él se la podía saltar a voluntad, ¿no? Dicho esto, hay otra idea, otra anécdota, está la cuenta Isidro Juan Palacios, que es que unas horas antes de su muerte, ébola pidió que le pusieran de pie, porque quería morir de pie. Y efectivamente se supone que murió de pie, ¿no? Que también es bastante importante como, digamos, postura existencial frente a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, quisiera concluir y ya con esto doy paso a lo que vas a decir, pero bueno, yo creo que nos ha quedado a lo que vas a leer, nos ha quedado un episodio extenso, pero yo creo que le interesa el tema, lo sabrá valorar porque más allá de metafísica de la guerra estamos tocando muchas cuestiones y quisiera, aparte del regalo de tu poema, quisiera leer un fragmento precisamente de un artículo de Dugin, donde Dugin se refiere a ébola como un tradicionalista sin tradición. Me parece una etiqueta extraordinaria. Lo digo por todos esos críticos de ébola, muchos de ellos férreamente guénonianos, y añadiría cerrilmente guénonianos, que quieren crear un enfrentamiento entre Guénon y ébola, que es cierto que existen algunos puntos, empezando entre ellos. Es cierto que lo primero que publicó ébola es una reseña negativa del libro de Guénon sobre el Vedanta, pero más allá de eso, yo creo que son complementarios. Y veamos por qué Dugin llama a ébola tradicionalista sin tradición. Dice así Dugin en su artículo: podemos decir que es su culpa, lo de ser tradicionalista sin tradición, pero hay que ver en ello un mérito. Tradicionalista sin tradición quiere decir que funciona con una tradición como matriz semántica y pretende tener acceso directo a la multitud denotativa de la tradición. Estoy convencido de que esa multitud denotativa de la tradición, que no se puede ver en la mayoría de las tradiciones y que es visible solo desde el punto de vista del tradicionalismo, es igual al tema platónico. La simpatía de ébola para con Plotino confirma esto. Lo que él llama vagamente tradición occidental es en realidad el neoplatonismo, y es el tradicionalismo. En ese sentido, estoy de acuerdo totalmente con la tesis de Mark Sedgwick sobre las raíces del renacimiento de la teoría de Sofía Perennis, aunque el neoplatonismo de ningún modo fue fundado por Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola. Ébola insistió en la centralidad de la experiencia transformadora que es la práctica iniciática. Esto es importante. Sin una transformación fundamental de la esencia misma del ser humano, no hay nada de qué hablar en la tradición. Es evidente, incluso desde lo visual, hablar sobre el tradicionalismo es demostrar algunos datos existenciales específicos. El tradicionalismo no es un quehacer de los perdedores, es un tema de aristócratas, de un hombre que tenía una verdadera experiencia del abismo. Vienen rayos muy específicos que con nada se pueden confundir. Si estos rayos no llegan entonces, no hay nada que hablar sobre ellos. La turba debe permanecer fuera del esoterismo. Ébola ofreció a la multitud que se aparten o que intenten participar en un riesgo ennoblecedor. La experiencia transformadora es una marca visible y tangible. Ébola pidió que sea mostrada en la entrada. Una especie de control para que el acceso al tradicionalismo. Ébola, releído en una nueva forma, no puede engañar a nadie ni fallarle a nadie. Para hacer el oro debe tenerlo. La base de la selección, la prueba, tiramos a la gente en un río con una piedra de molino alrededor del cuello. Si suben, son dignos, y si se ahogan, uno menos. El tradicionalismo no es válido sin política. Quien dice lo contrario es un sinvergüenza. Vive en el mundo y quédate contento con la antitradición y alucinaciones periféricas de Hiperbórea y la Edad de Oro. Eso no funcionará. Si usted es tradicionalista, cambie el mundo. Desafíe la sociedad que nos rodea, la democracia, los derechos humanos, el liberalismo, el materialismo, las ideas y los partidos igualitarios, y bórrelos de la faz de la tierra. Vencer o morir. Una nueva forma. No solo es quejarse de los satrillas pobres en el final del Kali Yuga que siempre se equivocan, sino que se trata de tomar una metralleta, una estación de tren, un punto caliente y formar una célula revolucionaria. Bueno, y termina, y no lo voy a leer, termina Dugin reivindicando desde la izquierda a Ébola, diciendo que la izquierda especialmente debe leer a Ébola, digamos, resaltando el potencial revolucionario que tiene Ébola y centrándose en la idea del sujeto radical, al hilo de lo que estábamos comentando, ¿no? Dice, el hecho de que Ébola sea tradicionalista sin tradición
puede ser entendido en el contexto de una nueva metafísica. La nueva metafísica está del lado de la tradición contra la modernidad y la posmodernidad, pero se hace una pregunta desagradable. ¿Cómo la tradición, que es todo, podría sobrevivir al hedor de la existencia actual? Algo que no es tradición pertenece a la tradición y entonces constituye una idea radical del sujeto que es la fuente de la tradición y por lo que es indiferente al paradigma en que se mueve. Entonces, bueno, quería hablar de esta cuestión y ya, sí, quería terminar para todos los machitos de gimnasio que se creen que por estar cachas son guerreros, son satrillas, ¿no? Pero que aquí no tienen mucho, muchas veces, ¿no? Obviamente, pues en un bar ganan las peleas, pero porque son físicas, no dialécticas, ¿no? Y son físicas y no espirituales, sobre todo esto. Decía Ébola, en cierto sentido, que eso también es ser no precisamente viril, es decir, virtuoso, sino todo lo contrario, sino ser un esclavo del principio femenino de la existencia, porque muchos hombres se ponen fuertes por valores puramente femeninos, aunque suene paradójico, ¿no? Entonces, Ébola, cuando nos está hablando de todas estas cuestiones, pues obviamente uno tiene que tener una fortaleza física, pues por ejemplo en el caso de Ébola, para poder ascender a las cumbres, pero de ahí a convertirse en un machito de gimnasio hay un trecho y no debe jamás confundirse el aspecto exterior con la fortaleza interior, ¿no? Porque precisamente lo que nos está diciendo Ébola, y con esto termino, es que aquel que está llamado para la transformación en una situación de peligro lleva esa fortaleza en el exterior, obviamente eso siempre va a ayudar, pero sobre todo y muy especialmente en el interior. Es un oro alquímico interior. Ya con esto, si quieres añadir algo, bien, y si no, por favor, ese maravilloso poema. Fabuloso, Guillermo. Pues voy a darle al poema, si te parece. Se titula, como, como tenía que ser, Cabalgar el tigre. Entonces empieza con una cita del Camino del Cinabrio, que la leo en italiano, dice: per intanto mi sono adeguato con calma alla situazione, pensando scherzosamente talvolta che forse si tratta di dei che han fatto pesare un po' troppo la mano nello scherzare con loro. Bien, cabalgar el tigre. Al varón Giulio Cesare Andrea Ébola, con motivo del 50 aniversario de su partida. ¿Inválido? Jamás. No importan las bombas que caigan, yo seguiré meditando en las cumbres. Antes de haber nacido, antes de que Europa entera se volviera un muladar disuelto entre las ruinas, yo elegí, sin temor al riesgo de la vida, el camino del cuerpo y del espíritu, dejando por escrito en el libro de los cambios los pasos marcados por la doctrina del despertar. La potencia y el cinabrio, el imperio pagano y el sendero de la mano izquierda, elementos que fijaron en mi ecuación personal la quinta esencia de una máscara sagrada, el rostro del Kshatriya. Mi voluntad, hacer lo que debe ser hecho, lograr la paz interior en esta guerra santa que a cada instante libramos, superar la condición de la existencia y ser tan fuerte como el invisible misterio del rayo, inmutable en la orientación del arco que aúlla con vigor la canción de Shambhala, la clava para abatir a la serpiente. Ha estallado la medianoche, las esquirlas se dispersan arrojadas a través del filo en las grietas del barro y un ciclo acaece. La era de Kali llega a su fin decapitado, el principio de otra aurora con Surgens, otro verso en la epopeya de esta rama dorada, inquebrantable. Sin miedo a morir asciendo, cada piedra ennegrecida, cada rampa vertical, cada obstáculo en mi norte acompañan el ímpetu de mi subida. No hay dilemas en mi mente. He vencido a la razón que todo lo reduce a su escala. Ninguna lágrima puede entorpecerme. He tomado una decisión, no me echaré atrás por nada. Allí, donde desemboque la última disolución, allí el guerrero se descubrirá.
Allí se entregará la experiencia de lo sutil y nadie lo podrá derribar. Porque Krishna ha dicho a Arjuna, nada muere, libérate y lucha. Este es mi designio. Cuando toda esta ilusión acabe, cuando el oriente por completo se pierda, cuando el hombre y la mujer declinen hasta no ser más que esclavos, permaneceré imperturbable, avanzando sin retorno por la vía de la acción. Sobre el triunfo de la muerte, las huellas que he dejado en mi conciencia existencial un día serán señales del peregrinaje heroico y restablecerán las piezas del reino perdido en el ocaso. Y aunque sea de restos, forjarán la espada, el arma soberana de las artes marciales, expuesta en vertical a las tempestades de acero y enfrentándose al ego horizontal del innoble ílico inframundano, para darle la vuelta al mensaje invertido. Detrás de la historia hay un sentido incógnito, desconocido para el profano. Estoy dispuesto, ¿lo estás tú?, a ver más allá de lo que estos ojos mortales pueden llegar a entrever en la penumbra, la palabra oscura gestando en su interior la sal suprema. Desde aquí, desde la cima, desde el Tíbet, me deslumbra el paisaje escarpado de un cuadro de Rerich. Es esta la tradición que nunca perece, el arte regia que conduce a la realización hermética, la obra en rojo de una magia sexual. Sí, 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 es el rey escondido, el gibelino absoluto, el alpinista en la raíz de las hélices, la primera persona anónima del mito solar. Su nombre, Melquisedec o Buda, su poder Shakti, su realidad Tattva, su ritual, el eros de la superación, la unidad, la gnosis. Kundalini, la fuente de la energía primordial, el centro, la fuerza de la que emanan todas las fuerzas cósmicas para reintegrar, para reunir en plenitud al ser, para reencontrar el grial latente en el corazón real de nuestra secreta comunión de Ur, ex oriente lux, Roma, sobre el monte Palatino, me viste surgir bajo el signo de Saturno, el guardián del umbral. Reúneme ahora en mi descenso a la aniquilación del tercer chakra. Un verdadero mago no puede ser vencido. Entre el cielo y la tierra, la rueda se acelera. Ha caído Constantinopla. Escogí este día adrede para partir. No importa que censuren mi nombre, no importa que mancillen mi voz, no importan las bombas que caigan. Yo seguiré meditando en las cumbres. Maravilloso. Vamos, yo ya lo había leído y me emocionó. O sea, esa es la palabra al leerlo, porque, bueno, más allá de toda la calidad conceptual y toda la fidelidad que hay al pensamiento de Ébola, hay, bueno, pues digámoslo así, espíritu por doquier, ¿no? A mí me emocionó al leerlo, lo he vuelto a leer y ahora al escucharte, que además lo has leído de maravilla, pues verdaderamente una maravilla, ¿eh? A ver si este poema encuentra pronto poemario para que la gente pueda comprarlo, porque a mí me gustaría tenerlo en mis estanterías cerquita de Metafísica de la Guerra, porque, coño, hace falta. Dice Dugin que la izquierda tiene que reivindicar a Ébola. Pues no te digo ya los poetas, que están todos a gilipolleces. A ver si se ponen un poquito a leer a Ébola y hay más poemas de este estilo, aunque lo dudo porque la calidad literaria no abunda precisamente, y el talento y el trabajo en estos días. Así que muchísimas gracias, Juan, por habernos leído tu poema. Ya solo por eso el programa está más que justificado. Si alguien ha venido desde el principio, cuando lo hemos anunciado, ha hecho bien, pero ahora que vuelva y se vea el programa entero. Y si alguien ha aguantado todo este ratazo de conversación y ahora ha encontrado el poema, pues merecido está esa recompensa final. Así que poco más, Juan. No sé si quieres decirnos una última cosa. Pues simplemente agradecerte, Guillermo, y agradecer al público que se ha atrevido a terminar este programa, porque ya nos estamos extendiendo
suficientemente, le hemos dado un buen recorrido a ébola. Y la verdad es que tenía muchas ganas de este programa. Me da pena que no pudiéramos haberlo hecho precisamente el día del 50 aniversario de la muerte de ébola, en 1974-2024. Pero los hados nos han llevado a hacerlo en esta ocasión, así que qué mejor homenaje que este. Así que nada, muchísimas gracias. Pues totalmente, y muchísimas gracias a ti, Juan, que ha sido extraordinario, como siempre, nuestro colaborador número 1 y ya saben, poeta oficial de Pura Virtud. Algún día habrá que ponerle un sueldo cuando se pueda. Y gracias también a nuestros espectadores por haber llegado hasta este punto del programa, como siempre, por su paciencia, y volveremos pronto, si Dios quiere, con más programas. Hasta pronto.